Alabado sea Jesucristo, mis hermanos. Estamos hoy nuevamente, como se los habíamos prometido, en estos viernes de testimonio. Y hoy con un tema que les va a gustar mucho, porque todas esas experiencias así truculentas nos llaman mucho la atención. Además, ser testigos de la obra de Dios en las almas es fascinante. Hoy vamos a compartir con los hermanos unos testimonios de conversión. Y no crean pues que solamente me traje los hermanos mayores, porque son los más curtiditos o los que más espuela tienen. También traje a Caliche, a nuestro hermano Carlos, que también tiene su historia de conversión. Entonces no crean que la conversión solamente se da en unas franjas de edad. Vamos a empezar, vamos a empezar con nuestro hermano Héctor Adrián. Vamos a escuchar de él cómo fue esa experiencia de encuentro con Jesús, que fue una experiencia, llamémoslo así, tumbativa, como la de San Pablo, como la de San Agustín, como la de María Magdalena. Entonces, ¿cuál fue así puntualmente su experiencia de encuentro con Jesús? Bueno, padre, hermanos, yo hasta los 16 años fui acólito de la Iglesia Católica durante como 6-7 años. Después entré a la universidad y ahí me alejé de Dios, me volví primero ateo y después agnóstico. Y después de 20 años, como de buscar por muchas espiritualidades, a través de una confesión y de una comunión, sentí la presencia del Señor nuevamente. Pero ¿por qué se da esa primera confesión o esa primera comunión? Bueno, ni tan primera, sino segunda. Pero ¿por qué la llamamos como primera? ¿Y por qué se da? ¿Cuál es ese paso inspirador? Bueno, o sea, tenía como una vida buena, tenía trabajo, tenía pues una novia, tenía como muchos proyectos y planes, pero en mi corazón siempre andaba como en una búsqueda en ese momento yo lo llamaba de la paz, buscaba como tener un sosiego en mi corazón y precisamente como buscando ese sosiego y esa paz empecé a acudir a la nueva era y estaba como buscando por el budismo y tuve un momento que fue mucha crisis pues en mi vida y a través de esa crisis con un padre franciscano que conocía, él me llevó a un retiro al monasterio del Rosal de los benedictinos y cuando el padre me da la absolución, sentí una paz que yo nunca había sentido en mi vida. Sentí como si yo durante todos esos 20 años hubiera cargado como un edificio muy grande en mis hombros y cuando el Padre me da la absolución es como si me lo hubieran quitado. Y al día siguiente cuando comulgo, que fue con las dos especies, también sentí una paz muy grande y sentí un abrazo de Dios. Después, leyendo la escritura, se me asemejó mucho al pasaje del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo. Bueno, no crean que solamente le voy a preguntar a Héctor, pero vuelve otra pregunta para Héctor, porque es que quiero acabar de profundizar. Pero entonces, te confesas es porque estás en un retiro, o sea, como si yo estoy en un retiro, toca confesarse. O ya había como una semilla de un deseo de cambio, o ya había también como una sensación de hastío frente a lo que hacías. ¿Por qué se da la confesión? No, ojalá hubiera sido así. Yo estaba buscando un sitio muy calmado, muy bueno para hacer meditación budista. Conozco a este padre y él me habló de pues, unos retiros. Pero en ese momento específico de mi vida, y precisamente pues empiezo a buscar a través de lecturas y este tipo de meditaciones el budismo porque sentía que en mi corazón no había paz, básicamente por la vida que estaba llevando. Tomaba mucho alcohol, era pues mujeriego. O sea, desordenadito pues en general. Pero, entonces eso no me hacía sentir bien. Y en un momento puntual de mi vida, me acuerdo que estaba en unas vacaciones, en ese momento sentí que debía ir a ese sitio a hacer un retiro. Pero como yo no sabía qué hacer, yo le pregunté al padre
aquí fue como la providencia de Dios, porque a mí se me olvidó el tal budismo. Entonces le dije, padre, ¿yo qué tengo que hacer allá? Entonces me dijo así como quien no quiere la cosa, confiésese. Yo había atacado mucho los sacramentos y yo decía, pues yo cómo me iba a confesar con un padre que es más pecador que yo. Entonces yo estaba tan mal en mi interior que yo dije, si es confesarme la solución, yo me confieso. Y no sabía, no me acordaba cómo confesarlo, me dijo, cómprese un librito de la confesión, lo compré y cuando leí todos los pecados, perdón, cuando leí los 10 mandamientos, obviamente había cometido más de todos los pecados que dicen allí y empecé a llorar mucho. Y ahí fue o sea, yo ahí sentí como la presencia de Dios, o sea, como que estaba buscando por otro lado, pero como que él cogió las riendas más fuertes. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Caliche, como le decimos nosotros, al hermano Carlos María del Amor Misericordioso. Yo creo que en ese apellido ya hay una luz como inspiradora para la pregunta. ¿Por qué la misericordia? ¿Por qué el amor misericordioso? ¿Eso qué tiene que ver con tu proceso de conversión? Recuerden que nosotros desde que tomamos hábito elegimos también un apellido religioso que se nos convierte como en nuestro lema de vida, como en nuestro camino, en nuestro itinerario. Entonces el hermano Carlos tiene ese apellido, María y del amor misericordioso. Bueno, padre y hermanos y los que nos ven a través de las redes y nos siguen, lo que pasa es que yo cuando empiezo mi proceso de conversión lo empiezo de manos de la Virgen, entonces por eso María está en mi apellido y ella es la que ha llevado como las riendas y ha guiado pues como mi camino. La misericordia aparece porque yo leo a San Pablo y él en una cita bíblica me hace notar que el amor y la misericordia están muy unidos, pero que si yo quiero que la misericordia sea actual, tengo que ofrecerme al amor, vivir en el amor, ser amor, para que la misericordia se actualice para todos. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con mi proceso de conversión? Resulta que yo, cuando voy a un retiro espiritual y tengo pues como un proceso de acercamiento pues fuerte a la fe y a la iglesia y a los sacramentos, conozco de una manera especial a Jesús Eucaristía. Creo que nunca a mis 21 años yo había tenido pues como ningún tipo de estas experiencias con los sacramentos y especialmente con Jesús Eucaristía. Pero entonces para mí es muy fuerte porque yo no conocía a Dios, yo no sabía quién era Dios, quería conocerlo, intentaba por otros medios, yo antes había estado en el gnosticismo buscando encontrar ese Dios grande, un Dios grande que me permitiera como 3 cosas básicamente: no sufrir, no necesitar de nadie y ser autosuficiente. Ese era el Dios grande que yo buscaba y lo buscaba en el gnosticismo y buscaba también como Él, parecerme a ese Dios, ser como Él. Pero cuando yo conozco la misericordia de Dios a través de la Eucaristía, a través de una hora de oración, una hora de santa, entonces para mí es muy fuerte porque ese Dios ya no era grande, sino muy pequeñito, porque era un pedacito de pan. Entonces para mí eso era muy fuerte porque el Dios grande que yo buscaba, que quería conocer, era muy pequeño, era todo lo contrario a mí. Entonces ahí yo experimenté esa la misericordia del Señor. El Dios que es tan pequeño, tan cercano a mí y el Dios que me guía. Entonces cuando yo experimento eso, yo digo, a este Dios sí paga seguirlo, a este Dios yo sí lo quiero seguir, a este Dios yo sí le doy la vida, con toda pues. Y entonces así más o menos es como el proceso. Muy bien. Quisiera que nos contaras, también para los que estamos en estos procesos de conversión, si la conversión entonces es un solo momento en la vida, o si vamos haciendo caminos de conversión, o van siendo varias las conversiones. Contanos un poquito, hermano, para que también vayamos teniendo luces en nuestros propios procesos. Es muy especial porque yo siento que no hay una conversión o una conversión permanente. O sea, que sucedió una vez y ya no volvió a acontecer. Yo siento que cada vez que Dios, como Dios es siempre nuevo, y si ese amor siempre se actualiza, la conversión siempre será nueva, la conversión siempre actuará de nuevo. Entonces es muy especial porque justo estos días estoy leyendo un libro y leía yo, Señor, ¿qué me quieres decir? Y Él decía algo como la segunda conversión, como lo importante de una segunda conversión, y yo, pero Señor, hay más conversiones que una sola.
Y es especial porque sí, o sea, cada uno en su proceso de vida espiritual va teniendo como momentos de mayor conciencia, de mayor volver a poner el enfoque en Dios, de volver a tomar las riendas, las fuerzas, y sobre todo, y lo más grande, yo creo que la conversión más grande de nosotros es el abandono. Cuando dejamos de ponerlo todo en nuestras fuerzas, como de intentar que todo salga bien porque nosotros lo hacemos, y aprendemos a dejárselo todo en manos del Señor. Por eso aparece el sufrimiento, aparecen tantas cosas que el Señor nos va poniendo como oportunidades en el camino, que Jesús nos va mostrando para que volvamos a convertirnos. Entonces para mí ocurren muchas veces y en el proceso de vida, y entre más fuerte yo pienso que mejor, porque más nos arraigamos en Dios. Muy bien. Bueno, vamos ahora con Santiago, nuestro hermano Santi. También quisiera, hermano, que así de manera general nos contaras un poquito tu experiencia de conversión. Realmente él no tiene tos, él lo que tiene son nervios. Entonces esa tosecita son puros nervios, ahí quedó ponchado. Entonces vamos a escuchar de nuestro hermano Santi precisamente como esa experiencia de conversión. Bueno, eso es lo rico de vivir en familia, que lo conocen a uno muy bien. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí, mi vida fue muy desordenada, mi vida no le tenía sentido el vivir o el vivir como vivía. Y yo lo que logré como hijo de Dios sin saberlo, sin tener esa conciencia, fue buscar el amor, porque Dios es amor. Y busqué el amor creyendo que los seres humanos me lo daban, y seguramente sí me lo daban y lo daba, pero siempre es un amor egoísta, un amor que se busca a sí mismo. Entonces yo en esa búsqueda fuerte y plena quería buscar a Dios sin darme cuenta que lo era, porque buscaba el amor. Y yo recuerdo que una vez dije no tengo paz, ese fue como el plus que el Señor utilizó para mí, porque yo le dije al cielo, pues con una vulgaridad, con una palabra pues no adecuada, y dije no tengo paz. Después de haber estado, a mí me gustaba la programación neurolingüística, lo que es ley de atracción, ángeles y prosperidad, pues todas estas cosas de la nueva era a mí me gustaba mucho porque me daban cierta fuerza, digámoslo así, pero en el fondo era más la apariencia externa, porque la interna siempre estaba destruida. Entonces, después de todo esto, yo no sé por qué resulté diciendo, pues no tengo paz, yo quiero paz. Y bueno, yo creo que es donde Dios, en la libertad que nos da, obró. Y obró fue por medio de una canción. Alguien pues, que llegó a mi vida y me dijo, pues una amiga me llegó, me dijo, Santi, escucha esta canción. Y es una canción que se llama Aquí estoy. No sé de quién es, solo sé que la canta Nana Angarita, y esa canción a mí me ponía a llorar. Yo no entendía por qué, pues porque una persona del mundo pues lo espiritual no lo va a entender. El mismo Pablo nos enseña en Corintios que lo espiritual solo se entiende cuando uno es espiritual, y si yo no era espiritual no tenía por qué entenderlo, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo en mí. Entonces fue un destruirme por dentro, diciéndome que me llevará al desierto y le hablará a mi corazón para pronunciar mi nombre. Solo esa canción me transformó por dentro, o sea, solo esa canción hizo que yo ya como que quería buscar algo más, que yo no sabía qué era, y yo ya no quise volver atrás, sino que me encaminé hacia solo con esa canción que me está pasando. De ahí resulté en la ciudad de Bogotá, resulté en Bogotá, por medio de una comunidad. Me recibió una religiosa, y ella, yo creo que fue el instrumento, fue un ángel del cielo, porque ella me empezó a hablar de una mujer que ama, que no juzga, que siempre está presente. Y aquí es donde yo lo puedo decir que es algo sobrenatural. Yo empecé a llorar automáticamente, a llorar, porque yo, mientras la hermana me estaba contando su vida, yo me identifiqué, no con su vida, sino como que lo que ella hablaba de esta mujer. Y yo sentía que no es posible, porque yo me sentí siempre juzgado, siempre señalado por el desorden de vida que tenía. Entonces, yo como que rebobiné, digámoslo así, en mi memoria se me venían estas cosas que yo hacía, y veía a esta mujer que es María, y veía que ella solo me miraba amándome y nunca me juzgaba, solamente me hacía sentir que me ama.
y yo no logro, no sé si de pronto lograré expresar algo de lo que yo experimenté, pero era algo sobrenatural, es que no encuentro otra palabra, porque era tan fuerte que yo temblaba, yo lloraba, yo me quería como morir ahí, yo no sé qué me estaba pasando, y ahí encontré el verdadero amor. Me enamoré de María con locura. Yo empecé a investigar quién es María y por medio de ella empecé a investigar qué es la Iglesia Católica, empecé a investigar, me encontré con los santos. Entonces yo creo que mi caminar empezó desde ahí, de sentirme amado y nunca juzgado, sino como comprendido y apoyado. Y ese fue como el inicio de mi conversión. Saber que la Virgen María, que es nuestra madre, nunca me juzgue, sino que lo que hace es amarme. Y desde ese amor, permítame decir esto, yo llegué a decir que yo tenía pena con Dios. Yo decía, uy, yo tengo pena con Dios porque es que a mí no me hace falta. O sea, yo lo tengo todo con María, me siento tan pleno y tan amado por María que a mí no me hace falta Dios. Pero bueno, es muy bonito porque después ella, como en las bodas de Caná, ya me dijo, bueno, mi amor, ahora ya haga lo que mi hijo le diga. Y ahora yo ya no hablo de María, pero no dejo de hablar con ella, porque ya le pertenezco a su hijo. Bueno, muy bien. Yo quisiera también que Santi nos compartiera cómo ha sido la experiencia con las personas con las que vivía esas realidades de pecado, de mundo. ¿Cómo ha sido el reencuentro al verlo no solo convertido ya en un hijo de Dios, en un cristiano, sino en un monje? Entonces, como un poquito ese eco desde amigos, exnovias, vecinos, la misma familia. Bueno, empiezo por mi familia. Es muy bonito porque nadie es profeta en su tierra, es que el Señor es una belleza. Pues en su momento mi familia, pues que después del Señor es lo que amo con mi vida. Por supuesto, después ver pues a mí me dicen el negro, entonces después de ver al negro como en este desorden, después de verlo un poquito más convertido, después ya verlo hasta vestido así, pues al principio eran como pues, ¿usted por qué reza tanto? ¿Usted qué le está pasando? ¿Le está enloqueciendo? Pues como cosas así que hoy en día uno le da risa porque ya uno va entendiendo pues como esta parte espiritual. He tenido encuentros con algunos de mis amigos, no con muchas exnovias, no he tenido encuentro, pero sí tuve un encuentro con una y pues no me creían. Hay por ejemplo una que llegó a venir hasta el monasterio que para confirmar si realmente si era yo el que me había vuelto monje. Pero con algunos compañeros me he encontrado y como los términos, pues perdón, lo voy a decir, que el diablo haciendo hostias. Entonces así por el estilo han sido como algunas expresiones, o sea, como cierto respeto porque ya no son capaces de decir a uno como las vulgaridades y todo eso en los tratos que teníamos, pero cuando lo ven a uno tranquilo, pues sí hay también la transparencia y la frescura de preguntar ya en el fondo, pues qué te pasó. Entonces ahí es donde el Señor también nos enseña a proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. Y si pasó esto conmigo, también lo podrá pasar con ellos. Entonces yo ahí disimuladamente también aprovecho para hablarles del amor que me ha transformado. No ha sido fácil, no, al principio fue muy difícil. Yo la verdad, hay veces me costaba salir de mi pueblo porque me encontraba de pronto y bueno, siempre está el ego que lo acompaña a uno. Y en su momento pues me daba pena en vez de el amor que había sentido, también con ese amor darlo, pero bueno, también voy en ese caminar de conversión, creciendo en el amor. Entonces al principio fue muy difícil, cuando me encontraba y siempre eran esos encuentros fuertes, confrontaciones, pero también sí ha sido muy especial porque ya hoy en día que vuelvo, que cada año nos dan 15 días de familia, ya me encuentro con algunos y me piden esa oración, pide que por favor ore por la familia, que quieren tener un encuentro con Dios, entonces ya se hace también muy bonita esta parte. Muy bien. Volvamos nuevamente a Carlos. Es que no va a ser en orden. Sigue Torito. No va a ser en orden. Entonces vamos a preguntarle a Carlos, ¿cuál sería como tu consejo para las personas que tienen un ser querido desconvertido? Tantas mamás llorando realidades de sus hijos o esposos
Hoy está muy frecuente que sea el esposo quien rece por la conversión de su esposa. Eso antes ni se pensaba. Hoy nos piden mucho, señores, por sus esposas. Pero en general, ¿cuál sería como el consejo para esos que están en oración, en espera, y que algunos han llegado a sentir que no hay ya como ninguna posibilidad, que han perdido las fuerzas en su oración? Pues yo pienso que son dos cosas, o sea, como que el Señor me pone en el corazón dos cosas. La primera es que hay que manifestar el amor. Si yo soy creyente, si yo pongo mi fe en el Señor, si yo tengo una relación viva con Él, la conversión ya es una manifestación de amor de Dios hacia mí. Entonces, si yo trato de hacer eso hacia esa persona o hacia mi entorno, hacia las personas con las que convivo, transmito ese amor, eso de una u otra manera va tocando el corazón y va haciendo como el humus, como el ambiente adecuado para que en cualquier momento la persona se disponga y Dios actúe. Entonces eso es como lo primero que yo pienso. Lo segundo es una espera en fe. Pienso que que estamos acostumbrados a esperar, pero no sé si con la fe necesaria. La fe, que es ese movimiento de saber quién es Dios y creerle a Él lo que hace, ¿cierto? Y lo que puede hacer. Entonces yo creo que es el movimiento entre las dos cosas. Yo vivir con una espera en el Señor, una espera en mi fe, en que Él lo puede hacer, creer que Él es capaz, que se da ese movimiento de Dios de misericordia hacia nosotros y vivirás dando amor a las personas, y yo creo que eso va generando un ambiente propicio para la conversión, o al menos es lo que yo intento practicar también con mi familia, con mis seres queridos que aún están como en ese proceso de acercarse al Señor, y sé que si yo tengo este corazón abierto, esta espera en el Señor, entonces se va a ir dando poquito a poco, pero el Señor es fiel, el Señor es fiel. Bueno, padre y hermano Héctor, quisiera también que compartiéramos como el proceso, llamémoslo así, post-conversión. Es decir, se da un proceso de encuentro, se da un cambio de vida, pero ¿qué implicaciones eso tiene para preservar la conversión, para mantenernos en un ambiente de conversión? Porque eso no es por arte de magia. Entonces también, ¿qué podríamos decir de las experiencias luego del encuentro, luego de los pasos de cambio, luego de la conversión? Bueno, la Iglesia siempre ha insistido, y el Evangelio se nos insiste mucho en el tema de la oración. Yo lo que más le he aprendido a Santa Teresa de Jesús, y lo he practicado y creo que ha sido como salvífico, es no dejar de orar. Así estemos cansados, así estemos que no encontramos salida, que veamos que nos vamos como devolviendo del camino, es la oración. E indudablemente la vida sacramental, porque ahí encontramos siempre a Jesús. Y hay otro consejo también, que es la vida de caridad, de salir hacia el prójimo, que encontramos a Jesús. Es la vida sacramental que encontramos a Jesús. Y en la oración también nos encontramos con Jesús. Entonces, para que el camino por lo menos vaya como andando lo que uno quiere, hay que estar siempre en la mano de Jesús. Si no, pueden haber desconversiones, nos podemos devolver, podemos no encontrarle sentido. Entonces siempre es ese camino: oración, vida sacramental y creer en la Iglesia. Yo también le voy a sumar otra, se vale sumar. Yo siento que es muy importante los ambientes. Yo creo que en un proceso de conversión uno no puede volver a los lugares de pecado, a esos lugares donde yo tenía un eco para la tentación. Yo creo que hay que buscar nuevos ambientes, nuevos espacios, nuevas relaciones, nuevos amigos. Por eso es que muchas personas buscan inmediatamente o la iglesia, o un grupo de oración, o un grupo parroquial, o un grupo de laicos, porque sí es necesario no hacer este camino solos, hacerlo, como dice Héctor, en caridad y de la mano de la iglesia. Se hace fundamental, si no, es un regalo que Dios nos da y que fácilmente se nos puede ir como agua entre los dedos. Bueno, hermano Santi, finalmente ya vamos a ir terminando este episodio de hoy, aunque tiene mucha tela
para cortar, pero sí es mejor dejarlos antojados en este tercer encuentro de testimonios. Nos quedan faltando 2, que habíamos hecho la promesa de 5. Dentro de 8 días nos volveremos a encontrar con otro tema. Vamos a escuchar a Santi, que le quiero preguntar cómo dentro de los procesos de conversión, cuando hay una caída, cuando las personas se desaniman precisamente porque no lo lograron, porque tenían una ilusión, porque pensaban que ya iban a ser capaces y tienen una recaída en algo puntual, por ejemplo en una adicción, en un proceso de infidelidad, y creen pues que ya dieron el paso y vuelven nuevamente a caer. ¿Qué podríamos decir de esos casos en los procesos de conversión? Bueno, es hermosa la pregunta porque es a todo ser humano el que nos pasa esto, ¿cierto? A todos nos pasa. Las caídas, los tropiezos, el subir, el bajar, eso hace parte de la conversión. Yo me quiero apoyar en San Pablo cuando él expresa que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero es muy hermoso porque uno dice, si es Cristo quien vive en él, o si yo digo que es Cristo quien vive en mí, ¿por qué sigo fallando? Y es muy bonito porque ahí nos enseña, pues, punto seguido, y punto seguido es, todavía vivo en la carne, pero mi vida se afianza en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo creo que ayuda mucho el apropiarse sobre el amor del Señor. Entonces, cuando hay una caída, cuando hay de nuevo una ofuscación, de nuevo un pecado, lo que sea, procurar tomar conciencia de decir, todavía estoy en la carne, y hacer lo propio, pero mi vida se afianza en Jesús, que me ama y se entrega a sí mismo por mí. Ese sería como el primero, de afianzarnos, cada que caigamos, afianzarnos inmediatamente en Jesús y no en la caída. Si nos afianzamos en Jesús, es en la conciencia que Él ya nos da. Con esa conciencia podríamos ya darle sentido a la caída. Y me apoyo en Sor Isabel de la Trinidad, porque ella expresa que una santa que dice que si a cada instante cayéramos, a cada instante, con un acto de fe haría con un acto de fe haría que el Señor me levante. Y sé que Él me perdonará y que borrará todo con exquisito cuidado. Entonces yo creo que también es una enseñanza muy bonita de que si a cada instante caemos, pero lo miramos a Él, estamos seguros, son los nervios, estamos seguros que si en cada caída lo miramos a Él, Él nos levantará y que borrará todo con exquisito cuidado. Yo creería que esas dos, poniéndolas en práctica constantemente, nos ayudarán a crecer a la estatura de Cristo. Bueno, mis hermanos, entonces ya saben que todo proceso de conversión termina como monje. Hoy con mucha alegría, entonces escuchamos a estos 3 hermanos que con la sencillez de sus vidas nos comparten su testimonio de conversión. Y saber, hermanos, que también es muy típico, y esto no es de teología sino de física, que mientras más abajo se esté, más arriba se sale. A mí me gusta mucho la historia de estos hermanos y de otros que han vivido realidades muy fuertes, porque con la misma intensidad con la que las vivieron, con la misma intensidad con la que pecaron, con la misma intensidad con la que cayeron, hoy con esa misma intensidad quieren buscar la santidad, con esa misma intensidad quieren vivir todo lo contrario, con esa misma intensidad viven esta experiencia nueva de fe. Entonces, alegrémonos de saber que todos tenemos en el corazón del Señor una nueva oportunidad y una oportunidad de vida. Los bendecimos en este día y les invitamos para que nos encomienden en sus oraciones y nos encontremos en 8 días. Como estamos acostumbrados, les daremos la bendición con el Santo Escapulario en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague.